Oportunidad vamos a compartir este mensaje que el título que hemos puesto es Provisión sobrenatural y abundante. Es el título que Dios quería para este mensaje y tiene que ver con una historia con la que empezaremos, una historia donde alguien que es de Dios está en muchas dificultades. Alguien que tiene una promesa de parte de Dios muy grande, muy poderosa, sin embargo está pasando dificultades. Y Dios quiere que tú y yo también nos demos cuenta que cuando alguien está pasando dificultades, eso es temporal, porque si está en las manos de Dios, si es de Dios esa persona, el Señor va a proveer sobrenaturalmente y normalmente lo hace de manera muy abundante, de una manera gloriosa, mostrando siempre que Él es Dios, que para Él todo es posible. Y vamos a empezar leyendo en el libro de Génesis, capítulo 26, Génesis 26, versículo 1. Voy a leer en principio del 1 al 3. Dice la palabra: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Paremos allí. Tenemos a Isaac, ya Abraham ha fallecido, ahora está Isaac en la tierra. Es poseedor de una promesa impresionante que Dios ha dado a Abraham por causa de la obediencia de Abraham. Y tenemos ahora a su hijo, el hijo de la promesa, en un lugar donde no hay comida, hay hambre en la tierra, incluyendo la tierra donde él está, de manera tal que tuvo que salir a buscar algo. Y dice aquí, se acercó a Abimelech, rey de los filisteos, y su mentalidad era ir a Egipto. Dios le dice: no lo hagas, porque esta es la tierra prometida y en esta tierra te voy a bendecir. Y en esta tierra, dice, a tu descendencia también le voy a dar como confirmación de lo que hice con Abraham tu padre. Un pacto, un juramento. Hay aquí en el verso 3, dice: Dios hizo un juramento a Abraham de que a su descendencia, en la línea de Isaac, le iba a multiplicar de manera tan impresionante en la tierra, como dice el verso 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Paremos allí. El por qué Dios va a bendecir a Isaac de esta manera tan especial es porque su padre Abraham había obedecido a Dios en todo lo que Dios le había dicho, y Dios entonces le había dicho a Abraham que su descendencia iba a ser muy bendecida en la tierra y multiplicada de manera incontable, como no se pueden contar las estrellas del cielo ni la arena del mar. Y Dios le dice a Isaac: tú eres esa persona, tú eres aquella persona a quien Dios prometió que iba a multiplicar, a bendecir. Y les reitera: es a tu descendencia
la que voy a bendecir después de ti. Hermanos queridos, uno podría decir, si ya Dios le prometió a Abraham, ¿por qué ahora tiene que decirle a Isaac, no te muevas de esa tierra porque te voy a bendecir aquí? ¿Qué tal que Isaac no hubiera obedecido? ¿Será que entonces que Dios se iba a ver obligado a guardar todavía esta promesa en él? Dice el versículo siguiente, el verso 6, habitó pues Isaac en Gerar. No se fue. Pero cualquier persona diría, está pasando hambre, hay hambre en la tierra. Y Dios dice que no se mueva, pero entonces se va a morir todo el que está aquí. Dios dice, no te vayas porque te voy a bendecir. Aquí ahora va a requerir fe en Isaac. Fe en que es verdad lo que le prometió a su padre. Fe en que Dios es fiel y verdadero. Fe, él fue confrontado. Así como su padre fue confrontado y Dios lo probó para ver si en verdad Abraham le iba a obedecer en todo, así ahora Isaac es confrontado con una gran realidad. Hay hambre, hay necesidad. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué permitiste que llegara esta hambre? ¿Por qué no llueve? ¿Por qué la tierra no produce? Etcétera. Muchas personas estarían haciendo preguntas, pero a Isaac se le aparece Dios. Y qué bueno es saber que Dios está pendiente de nuestras vidas. Él conoce nuestras necesidades. Y Él dice, estoy probando tu corazón. ¿Crees que puedo bendecirte si me obedeces? ¿Crees que hay alternativa aquí donde hay desierto, donde parece que no fluye nada? ¿Crees que puede venir una provisión de manera sobrenatural a tu vida? Y no mezquina y no limitada, sino en abundancia. ¿Crees esto? Mire lo que dice el versículo 12. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Ahí está. Él le creyó a Dios, comenzó a sembrar. Usted diría, sembrar donde no llueve, donde la tierra está seca, donde está desértico. Dios dijo y él obedeció. De alguna manera Dios hizo que lo que él sembró produjera al 100 por 1. Es algo que no se imaginaba. De tal manera que Dios lo prosperó, como dice aquí, lo enriqueció. Fue engrandecido Isaac. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Si Dios ha prometido algo, lo va a cumplir. El hecho de que no haya llegado no quiere decir que Él va a fallar. Quiere decir que no es el tiempo, faltan algunas pruebas. Y después que en esa prueba Dios confirma la obediencia, entonces va a venir la bendición. Por lo tanto, si tú eres de las personas que también, porque a todos le llega su prueba, la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo. No dice pocas, no dice ninguna, dice muchas. Pero dice, pero de todas ellas le librará Jehová. Da a entender que cuando tú estés en aflicción, cuando tú creas que todo se está terminando, cuando parece que todo a tu alrededor dejó de dar fruto, Dios te dice, tú tienes una promesa, no lo olvides. Dios es fiel para guardar esa promesa. No desobedezcas, no le seas rebelde, no murmures contra Dios. Más bien sujétate a lo que Él diga y espera en Él. Y parecería una locura ponerse a sembrar, repito, pero Dios dice, hazlo, te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Y tu descendencia, dice, va a tener toda esta tierra. ¿Y qué más le había dicho? Y en tú, dice el versículo 4, habíamos leído, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Había una promesa, otra vez, demasiado amplia para Isaac, como para tomar a la ligera eso que Dios había dicho. Qué bueno que obedeció. Pero nosotros tenemos que ver una bendición aún mucho mayor que Dios tiene para nosotros hoy día. La bendición económica es real.
Dios abre puertas, Dios hace cosas maravillosas, Dios puede hacer que tu negocio produzca mucho más de lo que en todos estos años ha producido. Dios puede darte un trabajo como tú nunca imaginaste, creías que no eras digno de tenerlo. Dios puede abrir esa puerta. Dios puede hacer que llegue a ti cosas inimaginables. Todo es posible para Dios. Pero hay algo que va más allá de lo que es material. Vaya por favor al libro de Romanos, capítulo 4. Veamos qué nos dice aquí la palabra. Romanos 4, el versículo 17. Comienza y está hablando esta historia de lo que pasó con Abraham y cómo Abraham obedeció a Dios en situaciones duras, extremas y difíciles. Pero nos dice aquí, Romanos 4, 17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, Abraham creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios da vida a los muertos. Cualquiera diría, no, ya se fue, ya se perdió, ya se acabó, ya no hay opción. Que no hay opción. Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran, dice la palabra. Tú estás viendo un desierto y Dios está viendo un valle y un lugar muy hermoso y un bosque lleno de cuantos árboles y aves y animales y mucha gente. Dios está viendo eso. Tú dirás, pero yo no lo veo, pero Él sí lo ve. Y una vez que Él dice es el tiempo de que se haga, se va a hacer. Entonces piensa esto: Abraham creyó a Dios, Isaac creyó a Dios. Isaac sembró cuando no había esperanza, imitando también la fe de su padre. Dice el versículo 18, él, aquí hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Puedes creer que Dios le dice a Abraham que de Sara, una mujer estéril, que tenía ya 89 años, cuando Dios dijo, el próximo año ella va a dar a luz, según el tiempo de la vida, el próximo año? A los 90 años pasó toda su vida estéril y Dios le dice, de ella es que va a venir alguien, el cual tendrá la promesa que te hago a ti de aumentar tu descendencia como las estrellas de los cielos y la arena del mar, incontable. De ella, de tu mujer, dice Abraham, creyó. No se fijó en que su esposa estaba ya una ancianita, no se fijó en él mismo que tenía 99 años, sino que dice, Dios lo dijo, yo lo creo. Por eso dice el verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Eso es importantísimo. No dudes de Dios. No creas que Dios no puede hacer algo que Él prometió que iba a hacer. No dudes de las promesas de Dios. Más bien, como dice aquí, fortalécete en fe. Fortalécete, Señor. Si tienes poca fe, dile, Dios, dame fe, aumenta mi fe, pero no dejes que tu fe decaiga. Fortalécete en fe y da gloria a Dios. Señor, yo no veo nada, solo desierto, hambruna en la tierra, mucha necesidad por doquier, pero tú ves lo que yo no veo, Señor. Yo creo en ti y doy gloria a ti. Y tú das gloria a Dios, porque sabes que Dios está en esto, que Dios está obrando.
No permitas que la incredulidad afecte tu bendición. La Biblia dice que el que duda es como las olas del mar que van y vienen y no produce nada. El que duda. Pero el que cree sin dudar va a hacer así porque cree que Dios es fiel y Dios prometió y va a cumplir. No va a fallar el Señor. Dice el versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hay algo que aconteció en la tierra, no solamente que Abraham obedeció a Dios en todo lo que Dios le dijo, y que Abraham creyó a Dios en aquello que parecía imposible de acontecer, solamente porque dijo fue Dios que habló. Y Dios tiene el poder para hacerlo, y Dios lo va a hacer porque no va a negar su palabra, y Dios es fiel y verdadero, y se convenció en que Dios podía hacerlo. Sí, Abraham, maravilloso, le llaman el padre de la fe. Pero la Biblia nos dice que hubo otro hombre que vino a la tierra del cielo mismo, y que este otro hombre, Jesucristo, habla aquí, dice, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él vino a la tierra, vivió una vida perfecta, luego entregó su vida para que su vida pueda dar a nosotros la oportunidad de vivir. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, está sellando ahora un pacto en el cual nosotros, los que creemos en Él, estamos incluidos. Recuerde, Dios se le apareció a Isaac y le dijo, Isaac, por cuanto Abraham tu padre obedeció, tú eres dichoso porque tienes la promesa en ti. Y Dios nos dice a nosotros, por cuanto su hijo obedeció en todo, nosotros somos dichosos porque tenemos ahora sus promesas en nosotros. La Biblia dice, para los que están en Cristo, todas las promesas de Dios son sí y amén, todas. Entonces, si tú estás en Cristo, esa misma fe de Abraham, tú la tienes ahora en Cristo, que tú crees en Él, que lo que Él dijo, eso se cumple, que tú sabes que Dios, es fiel, es poderoso, que Cristo es poderoso, que Cristo es el que tiene dominio de toda la tierra, dominio en el cielo. Dice la palabra de Dios que toda autoridad le fue delegada a Él. Si tú crees esto, tú puedes también hacer como Abraham y dijo, no veo nada, pero solo lo veo a Él que dijo que crea. Y porque Él dijo que crea que Él va a hacer, yo lo creo. Y así mismo como Isaac creyó y fue prosperado, así va a pasar contigo también. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Tenemos algo más maravilloso. La Biblia dice que Dios en Cristo nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Toda bendición espiritual la tenemos porque estamos en Cristo. Por eso les decía, es más que una bendición natural, económica, financiera, de salud o como se pueda llamar, que son todas importantes y buenas, pero Dios está yendo más allá. La bendición que es por medio de Cristo trasciende esta vida humana y llega hasta la eternidad para los que en Él creen. ¿Qué hizo el Señor? ¿Cómo es que obedeció? Vaya por favor al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Mire cómo nos dice aquí el apóstol Pablo. Dice, así
Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Si tú eres de fe, si tú crees en Cristo, es fe en Cristo, no es fe en cualquier cosa. Es fe en Cristo, en aquel que murió en la cruz del Calvario, en aquel que pagó el precio por tu vida. Si tú crees en Él, dice, estos son hijos de Abraham, tú también lo eres. Verso 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y se las reiteró a Isaac, eso lo leímos. ¿Por qué? Porque no era solamente la nación judía, sino que Dios estaba mirando todas las naciones de la tierra. La bendición abarca a todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿cómo podía Dios hacerlo si era solamente por descendencia humana? Estaba limitado a los judíos, pero Dios había hablado de los gentiles también. Por eso dice que a todas las naciones. Versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo dice aquí, Él se hizo maldición para quitar de nosotros la maldición. Todo el que cree en Cristo, dice la palabra, por esa fe recibe la promesa del Espíritu. Y dice en el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si tú eres de Cristo, toda promesa que Dios le hizo a Abraham te corresponden a ti, pero más, porque ahora Dios hizo un pacto, fue con su Hijo, y este pacto ahora incluye algo que no incluía el que fue hecho con Abraham. Incluye ahora la herencia eterna en los cielos. Incluye ahora ser parte de la familia de Dios. Incluye ahora tener al Espíritu Santo en nosotros, morando en nosotros para siempre. Incluye que nosotros podemos entrar delante del trono de Dios en confianza como un hijo entra a la oficina donde está su papá trabajando. Toca, listo, venga, ¿cómo está? Es tu hijo, es tu hija. Nosotros tenemos acceso ante Dios por causa de que Jesucristo ganó ese mérito para nosotros, ese privilegio para nosotros. Nunca menospreciemos lo que Dios ha hecho por nosotros, por medio de Cristo, estas promesas tan gloriosas. Vino Jesús a rescatar lo que se había perdido, pero la Biblia dice que hubo una rebelión en el cielo donde Satanás y sus ángeles fueron expulsados, y la Biblia dice que hubo una rebelión en la tierra donde el ser humano también se rebeló contra Dios. Y yo voy a ir al libro de Hebreos para que vea lo que hizo Cristo. Hebreos capítulo 2, versículo 14, nos aclara la palabra por qué vino Jesús a la tierra como ser humano. Dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús vino
a hacer lo que tú y yo no podíamos hacer. Venir a enfrentarse a ese ser maligno en extremo y triunfar sobre él para poder darnos a nosotros una libertad plena también, completa, y quitarnos aún el temor a la muerte. Hay personas por tener miedo a que se pueden morir, ¿qué va a pasar? Hacen cuantas cosas como si estuvieran encadenadas, esclavizadas. El que está en Cristo no tiene temor a la muerte. ¿Por qué? Porque morir es ganancia, dice la Biblia. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Aleluya. No hay temor. El que está en Cristo conoce el verdadero amor. Y el verdadero amor, dice, echa fuera el temor. Si tú sabes que Dios está contigo, ¿a qué le vas a tener miedo? ¿A quién? ¿Alguien te puede amenazar? No puede hacer nada si Dios no se lo permite. Entonces, ¿para qué tener temor? Más bien reconoce que si tú eres de Dios, entonces Dios va a obrar cosas poderosas en tu vida. Cuando menos espere, cuando más lejos parece que está, cuando sea algo que parece inalcanzable, Dios te dice, ya está a la puerta, ya está llegando. No lo dudes, créelo. Dice el verso 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cristo no vino para rescatar a los ángeles caídos. Ellos están condenados a prisiones de oscuridad eternas y luego serán echados en el lago que arde con fuego y azufre por toda una eternidad. Jesús pensó fue en el ser humano y vino a rescatarnos. Vino a nosotros, se hizo como uno de nosotros para volverse entonces, legalmente hablando, un representante delante de Dios, un sumo sacerdote que con misericordia, porque ha vivido como nosotros vivimos, vivió en carne propia cada dificultad del ser humano, entonces intercede delante del Padre a nuestro favor. Dice el verso 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es poderoso. ¿Alguna vez te has sentido como que quieres huir? Es una tentación fuerte. Volviendo a la historia de Isaac, tenía una tentación muy grande de irse a Egipto. Por eso Dios le dijo, no te vayas a Egipto, porque aquí es que está tu bendición, le dijo. Pero la tentación estaba allí. Y hay personas que se les ofrecen cosas que parecen tremendas. Dice, esto me lo mandó Dios. No te lo mandó Dios. Esa es una tentación, a ver si tú te mantienes firme, creyendo en Dios, aunque parece que el desierto no se termina. Hermanos queridos, cuando te sientas tentado, cuando sientas que tus fuerzas están ya desfalleciendo, clama al Señor, Señor, tú fuiste tentado en todo y tú eres poderoso para socorrerme. Dice aquí la Biblia, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando estés otra vez con algo delante de ti que parece ser que te va a resolver y Dios te dice, eso no viene de mí, pídele a Dios fuerzas, Él te la va a dar. Pídele a Dios que ilumine tu entendimiento, Él te va a iluminar. Pídele a Dios que te muestre entonces qué Él quiere hacer y Él te lo va a mostrar. Pero eso que Él quiere hacer va a requerir algo de ti, que será fe en Dios. Creer que sí, que aunque no lo veo, pero si Dios lo dice, lo voy a creer. Y no voy a dudar, sino más bien el ejemplo de Abraham. No dudó, no miró las limitaciones. No miró lo que parecía imposible. Aún si se lo dijo a alguien, se burlaron de él, no importa que se burlen. Le creyó a Dios. Dice, era una fe
esperanza contra esperanza. No había manera de decir esto es posible, solamente porque Dios lo dijo y llama las cosas que no son como si fueran. Lo voy a creer y voy a esperar en Él, porque Él hace nuevas todas las cosas, porque Él tiene el poder para hacerlo. Entonces Dios puede traer a tu vida de una manera sobreabundante una provisión, la cual tú no esperabas así. Tú te conformarías con menos. Dios te dice, es Dios que te va a bendecir, no es cualquier persona, es Dios. Es Dios que va a demostrar que Él tiene el poder para hacer de ti lo que nunca imaginaste. Es Dios. Te estás mirando en tu limitación, deja de mirarte así. Mírate que Dios te está diciendo, tú estás incluido en la promesa que se le hizo a Cristo, que tú eres parte del pueblo de Dios. A todos los que creen en Cristo, Cristo está intercediendo por esa persona. Mira lo que dice en el capítulo 5, versículo 7. Porque el Señor ganó ese gran privilegio del cual tú y yo podemos disfrutar. Hebreos 5, verso 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Paremos allí. ¿Cómo es que tuvo que aprender obediencia? Todo ser humano tiene que aprender a obedecer. Todo ser humano tiene que saber que hay algo que no conoce y tiene que ser guiado. Bendito sea el Señor. Cristo vino como un ser humano a la tierra y era necesario que aprendiera a obedecer. Y no es cualquier obediencia, porque desde niño se sujetó a sus padres, dice la Biblia. Él era obediente. Él no falló nunca, nunca desobedeció. Está hablando de otro tipo de obediencia, por lo que padeció. Es una obediencia en medio de una situación extrema. Es una obediencia en medio de un desierto que parece interminable. Es una obediencia a la voz de Dios que te dice, cuidado con lo que haces, no te muevas, que aquí está tu bendición. Es una obediencia. Es mirar lo que no se ve, porque solamente Dios dijo, espéralo. Y recuerda la historia de Isaac. Él entonces sembró, se quedó, sembró. ¿Qué hizo Dios? Le produjo el 100 por 1 lo que sembró. E hizo de Isaac un hombre muy poderoso. Eso quiere hacer Dios con cada uno de sus hijos que creen en Él, porque estamos todos incluidos en la promesa de Cristo. Lo duro, difícil, es creer en Dios. Cuando Él dice, lo voy a hacer, Señor, ¿cuándo? Me estoy desesperando, me voy a morir. No te vas a morir nada. Más bien, oblígate a esperar. Más bien, entrénate a esperar. Más bien, dile, Dios, dame paciencia. La paciencia no avergüenza, la paciencia te va a producir frutos. La Biblia dice que la paciencia hará de ti que sea una persona íntegra. Y luego no te va a faltar nada. Por la paciencia las promesas se reciben, dice la palabra. Entonces, en lugar de desesperarte, reconoce esto. Jesús, clamando, Dios, todas las cosas son posibles para ti. Si es posible, pasa de mí esta copa. No se va a pasar la copa. Bueno, hágase tu voluntad. Y fue a la cruz, porque esa era la voluntad del Señor. Obedeció. Abraham obedeció, Jesús obedeció también. Por eso dice la Biblia que debemos mirarlo a Él. Dice el verso 9, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La clave otra vez, la obediencia. Si Isaac no hubiera obedecido a Dios, Dios no estaba obligado entonces a mantener esa promesa, porque Dios exige obediencia de sus hijos. Una y otra vez en la palabra
está la palabra obediencia. No lo olvides. No quiere decir que no sabes por qué Dios lo dice. Lo que tienes que saber es que Dios lo dice y punto, y lo obedeces. Dios no tiene que estar dando explicaciones. Dios es el Señor. Él dice, haga esto, usted lo hace y verá lo que Él hace. Porque la obediencia es muy importante. Y dice aquí que Cristo vino a ser autor de eterna salvación. Y tiene la palabrita otra vez, a los que le obedecen. Si alguien te quiere decir otra cosa, cuidadito, hermano, es tu vida la que está en juego. Y dice el verso 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No voy a entrar en lo que es el orden de Melquisedec, pero voy al capítulo 7 de Hebreos, versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, hablando ahora de sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Verso 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Da a entender que Isaac era fiador de un pacto glorioso, sí. Da a entender, hablando entonces de Moisés, que hizo un pacto, Dios a través de Moisés con el pueblo, sí, tremendo pacto. Pero dice, ahora hay uno mejor, que es por medio de Cristo. Mucho mejor, que abarca no solo a los judíos, sino a los gentiles, a todos los que en Él crean. En ese pacto estamos incluidos tú y yo. ¿Y qué hace el Señor? Dice el verso 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Da a entender que Jesús está intercediendo por ti y por mí día y noche siempre. Y si Él está intercediendo siempre, tú dirías, entonces ¿por qué me vienen problemas a la vida? Es parte del entrenamiento de la obediencia. Es parte de conocer quién es Dios. Es parte de saber que donde no hay, Dios puede hacer que haya. Piensa en un niño que todo lo tiene. Un niño se va levantando, todo lo tiene de sobra, no sabe ni con qué jugar. No solamente les regalan en diciembre que hay que botar todo lo del mes pasado y todo porque es otra vez lleno. Todo lo que se le antoje lo tiene. ¿Crees que valora algo? Más bien se cree como un diosito, todo tienen que dárselo porque así le enseñaron. Pero ¿qué tal con aquella persona que tiene poco? Cuando alguien le da algo, ¿crees que lo valora? Claro que sí. Y Dios quiere que valoremos el regalo glorioso que nos ha dado. Dios quiere que valoremos la salvación que tenemos, el precio que Jesús tuvo que pagar. Dios quiere que valoremos el que somos herederos de Él. Dios quiere que valoremos nuestras vidas en la tierra, que puedan ser usadas por Dios. Que aún en dificultades decimos, Dios, tú eres soberano, en ti creo y voy adelante. Dios, no me dejes, no me sueltes. Y Él te dice, yo te estoy agarrando, te sostengo con mi diestra, tu pie no va a tropezar en piedra. Cuando hay una piedra, Dios te levanta y sigues caminando. No te asustes, no tengas temor, aleluya. Prepárate a ver la gloria de Dios. Pero la vas a ver cuando creas que Él puede hacerlo. Cuando creas que Él es fiel a su palabra, a su promesa. Y tú dirás, a la promesa que me hizo a mí, a la que le hizo a Cristo. Que los que en Él creyeran, no solamente iban a ser salvos de esa condenación eterna, pero que iban a ser herederos en el reino de los cielos. Y que toda bendición que Dios podía tener se la va a dar a esas personas que creen en Cristo. Fue una promesa, fue un pacto hecho por Cristo con el Padre, que fue a la cruz del Calvario.
Y nosotros hoy entonces pensamos, Dios, gracias que me has incluido en ese pacto por medio de Cristo. Dale gracias a Dios por un momento de que tú también eres parte de ese pueblo de Dios que tiene la bendición, la promesa de Dios. Y Dios no te va a fallar. La Biblia dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió el oprobio, lo menospreció, fue a la cruz, porque miraba cómo millones de personas podían entonces recibir esta gracia maravillosa de escapar de una condenación eterna, solo porque Cristo vino y lo logró y lo hizo. Y tú dirás, Señor, dame esa bendición. Dios quiere darte la bendición espiritual, que es mucho más valiosa que la bendición natural, pero no niega la bendición natural, es parte, Dios la da también. La Biblia dice que Dios es que da el poder para hacer riquezas, pero cuidado, ¿qué vas a hacer con esas riquezas? Si es para dañar tu corazón, no van a venir a ti. Si una persona, un padre tiene un hijo, digamos 10 años, y el niño es bien inquieto y le dice, padre, yo quiero que me compres una moto de esa de 750 cc de Harley Davidson. Excuse me, ¿quién eres? Padre, tú tienes todo el dinero para dármelo. Sí, pero te amo y no quiero que te mueras. No quiero que haya un accidente y te pierdas. Entonces se la va a negar aunque grite y patalee. No le conviene. A veces hay personas que le piden algo a Dios y Dios mira el corazón y dice, si te doy eso, te va a hacer daño. Señor, en el nombre de Jesús reclamo, exijo, pido. No llega, porque te va a hacer daño. Dios conoce el corazón. Si tu corazón está bien con Dios, si tú estás pidiéndole a Dios, Señor, escudriña mi corazón, muéstrame, no quiero fallarte. No quiero tener algo allí guardado que pueda impedir que me llegue la bendición. Entonces lo que pides a Dios va a venir y Dios te va a probar. Otra vez, como probó a Abraham, como probó a Isaac y como prueba a las personas, te va a probar a ver si le crees. Y parece que no hay alternativas y Dios te dice, ¿crees que yo la puedo abrir esa alternativa? Señor, pero tenemos... ¿Crees que yo lo puedo hacer? Yo llamo las cosas que no son como si fueran, te dice el Señor. Dios abre camino aún en medio del mar. El mar, ¿quién abre esas aguas? Dios las abre. Dios hace que el pueblo de Él pase como si fuera en tierra seca. Dios saca agua de una roca y bebe toda esa multitud. Dios hace que venga maná del cielo y nadie sembró ese pan y lo produjo, ese trigo y produjo ese pan. ¿Y cómo ahora está comiendo? Dios lo hace, no hay nada imposible para Él. ¿Crees que Dios puede hacerlo contigo? Quiera Dios que sí. Quiera Dios que sí. Mírate como Dios quiere que te mires. Para su gloria, no para vanagloria humana, para su gloria. Pero déjate usar por Dios, no dudes, porque si dudas, estás perdiendo. Si desobedeces, estás perdiendo. Vaya por favor al libro de Isaías, capítulo 35. Miremos qué nos dice aquí la palabra a nosotros, que va a pasar contigo, en tu caso, en tu situación, si crees a Dios y decides obedecerle y no dudas y no estás mirando tu situación actual como el obstáculo, como la pared, como el impedimento, como la excusa. No, olvídate de la situación actual. Dios es Dios. Dice aquí Isaías 35, y esto es para ti, para toda la iglesia. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo.
La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid al de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Paremos allí. Dios dice, Él va a venir. Él no te ha olvidado. Él no te ha abandonado. Recuerda que cuando Isaac estaba en aquella tierra, hubo una hambre en la tierra como la del tiempo de Abraham. Cuando la Biblia especifica hubo un hambre, es que se estaba muriendo de hambre la gente. Un hambre, una gran necesidad. Puede ser que tú estés así. Dios te dice, ¿puedes imaginar ahora que Dios hace que ese desierto empiece a florecer? ¿Puedes llegar tu fe a creer que para Dios nada es imposible? ¿Puedes tú creer que Dios es fiel a su palabra, a su promesa? Y que Dios dice, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y ese yermo, como dice, es una tierra que no produce. Imagínense una tierra que ha sido quemada, no ha sido abonada, es pura roca y desierto y maleza lo que hay ahí. Dice, de ahí puede salir algo maravilloso, profusamente bendecido, con flores, con todo. Si Dios lo dice, sí, para Él no hay nada imposible. Pero más, Dios dice, en esa lucha que estás teniendo, fortalécete en fe. Decid a los de corazón apocado, aquellos que ya se sienten que no valen nada, dice, esfuérzate y no temas. Esfuérzate significa que donde dices que no puedes, tú vas a poder, porque sí vas a poder. Donde dices que no sabes, tú vas a saber, porque vas a saber. Donde dices se acabó, no se acabó, Dios va a proveer. Tienes que esforzarte. Donde crees que ya no tienes ánimo, Dios te dice, tú tienes ánimo. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Tú tienes que creer que Dios te quiere levantar. Si tu fe se ha casi diluido, se ha desaparecido, Dios te dice, no, tienes que sacudirte. Dios no te va a fallar, Dios no te va a dejar avergonzado. Dios es fiel. Fue fiel con Isaac. ¿No va a ser fiel contigo también si estás incluido en la promesa? Y Él dice que Él va a venir con retribución, con pago y te va a salvar. Da a entender que hay una lucha espiritual. Da a entender que hay enemigos que te están haciendo la vida imposible. Estás en un desierto, no es por casualidad, es porque hay un enemigo que te quiere destruir. Y tú dices, Dios, no tengo fuerza, tranquilo. Cree en Dios y espera que Él va a venir con retribución, con pago y te va a salvar. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a terminar en el libro de los Salmos, en 2 salmos. El primero de ellos, Salmo 118, versículo 15, dice, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Tienes que declarar esto. Saber que te espera una voz de júbilo y de salvación, porque tú estás habitando en la tienda de los justos, porque tú eres de Dios. Dios te ha justificado, tú crees en Él. Hemos leído en el libro de Romanos que Jesús fue resucitado para nuestra justificación, y creemos que sí, que Él resucitó de los muertos, que Él está vivo hoy y que Él está reinando sobre toda la creación. Dice, tú eres de ellos. Esa diestra de Jehová está obrando a tu favor.
Esta diestra de Jehová está quitando enemigos por donde quiera. Él está trabajando a tu favor. Por eso, ese no moriré, sino que viviré, tú lo puedes declarar. El enemigo te ha dicho, no tienes esperanza, no hay más nada, se te acabaron los recursos, no hay opción. Sí hay opción, los recursos se van a volver a multiplicar, voy a vivir, no voy a morir. Dios dice que me va a levantar de nuevo. No hay fuerza, Dios dice, te voy a dar fuerza de nuevo como la del búfalo. Aleluya. Los que esperan a Jehová, dice, levantarán alas como las águilas y volarán por encima de toda tormenta. Los que esperan en Jehová, los que creen en Él, los que tienen fe como esa de Abraham, que dice, no se miró en su debilidad y su limitación. No, olvida eso. Dios lo dijo, Dios lo hará. Esa fe Dios quiere. Dice el versículo 18, me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Esa puerta es para ti. Si tú eres justo, justa delante de Dios. Si tú no has creído en Cristo como quien Él es en verdad, que es el único que Dios ha dispuesto a los seres humanos para dar salvación y vida eterna, hay una manera en que tú lo puedes hacer. Es reconoce que has pecado, reconoce que no has vivido una vida perfecta delante de Dios, reconoce que tú solo no puedes llegar a hacer todo lo que Dios exige, y más bien recibe la gracia de Dios en Cristo. Que Cristo vino a la tierra a morir por ti también, a rescatar tu vida también. Entonces pídele perdón a Dios por todo lo que has hecho malo, y Dios te va a perdonar. Entonces recibe ese perdón, recibe la gracia, y también recibe el Espíritu Santo que viene a ti para sellarte como un hijo, una hija de Dios. Hazlo hoy, confía en Dios, que Él está contigo, Él te quiere salvar. Y así ya serás también justo, justa delante de Dios. Y esta canción será para ti. Podrás decir, ábranme las puertas de la salvación, porque yo soy de ese grupo, justo delante de Dios, que Él ha querido justificarme en Cristo. Aleluya. Bendito eres, Dios. Termino en el Salmo 92. Del versículo 12 al 15 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová y en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. El justo, dice, florecerá como la palmera. ¿Estás seco, un árbol seco? ¿Crees que Dios no puede hacer de ti como una palmera? ¿Crees que Dios no puede hacer de ti como un cedro súper alto y fuerte, vigoroso? Dios lo puede hacer. ¿Te consideras que estás ya de muy avanzada edad? Aún en la vejez vas a dar fruto. Abraham dio fruto en la vejez. Porque tú no vas a dar fruto. Dios se puede usar para lo que todavía no has hecho. Aleluya. Dios lo puede hacer. Es una provisión sobrenatural que viene a tu vida. Sobreabundante también. Prepárate. No solamente, repito, a nivel humano, financiero, sino espiritual. Prepárate a ver a Dios obrando a través de ti. Dios respaldándote solamente porque le crees a Él y le obedeces y crees que para Él todo es posible. Todo lo que Él te diga, sí, Señor, usted lo puede hacer. Pero ¿cómo? Solo Dios sabe. El método, los medios, Él solo sabe. El tiempo, yo solo sé que debo obedecer. Eso es todo. Creyendo en Él sin dudar. No permitas que la duda llegue a tu corazón, porque sería dañino para ti. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a orar. Porque creo que a todos nosotros Dios nos está diciendo,
ha llegado el tiempo donde tu vida ha de reflejar el poder y la gloria de Dios. Recuerda, vendrán pruebas para ver si sigues obedeciendo. Parecerá que todo es imposible y Dios te dice, ¿en serio? ¿Y por qué la tierra existe? ¿Quién la hizo? Dios. ¿De qué la hizo? De la nada. Entonces, Él llama a las cosas que no son como si fueran. ¿No sigue siendo el mismo Dios? Sí. ¿Se agotó o disminuyó su poder? No. Él es todopoderoso. Entonces, ¿qué hay que Dios no pueda hacer? Todas las cosas le son posibles al que cree, dice la palabra. Al que cree, al que no duda. Cree en el Señor, cree en su poder, cree en su buena voluntad para tu vida y verás a Dios obrando. Vamos a orar. Primero pidamos a Dios que perdone toda incredulidad, toda falta de fe, toda persona que ha estado mirando su obstáculo, su desierto, el hambre que hay generalizada, las dificultades. A los seres humanos se le terminó ya las opciones y cree que ya a ti también se te acabó. Pero Dios dice, no, tú tienes una promesa. Hay algo que Dios quiere hacer en ti. Prepárate a recibirlo. Dile a Dios que te perdone las veces que has dudado de Él. Dile a Dios que te perdone las veces que has murmurado de Él o de su palabra. Las veces que has exigido y no llegó. ¿Quiénes somos nosotros para darle órdenes a Dios? Para exigirle algo a Dios. Pídele perdón a Dios por ser irreverente delante de Él. Por haberte enojado. Como dice la palabra, el tiesto enojándose contra el que lo hace. Pídele perdón a Dios. Dios por su misericordia nos tiene en sus caminos, camino de bendición, camino eterno. Padre, perdona a cada persona que por ignorancia, por desconocimiento, por la presión que ha recibido en su vida, ha hablado cosas incorrectas, ha tenido una actitud incoherente con la de un verdadero hijo tuyo. Perdónale, Señor. Quita, Señor, ahora esa opresión de su vida. Quita, Señor, ahora esa carga que le está aplastando, oh Dios. Quita, Dios, de esa vida, esa mano del enemigo que le está estrangulando, que le está queriendo matar. Quítala, Padre, en el nombre de Jesús. Libera a tu pueblo, oh Dios. Libera a cada uno de tus hijos de esas áreas donde el maligno está hostigándoles. En el nombre de Jesús. Eres tú que te levantas, oh Dios, como poderoso gigante, y tu diestra trae salvación a tus hijos. Y en nosotros se oirá un cántico de alegría, de gozo por causa de la salvación, de la bendición, de las cosas que tú harás. Creemos en ti, oh Dios. Creemos que todo es posible para ti. Creemos que tú tienes el dominio absoluto de toda situación, el control de toda situación, porque tú eres Dios, único Dios. Y sabemos, porque nos dices en tu palabra, que Jesús intercede por nosotros día y noche. Te pedimos, Padre eterno, que esa bendición que has preparado para cada una de nuestras vidas llegue. Que podamos, como hizo Isaac, creer y actuar. Obedeció y tú le prosperaste. Y tú le diste al 100%. Y tú le hiciste poderoso y grande en ese lugar donde estaba viviendo, donde creyó en ti. Padre, aumenta la fe de cada vida que ha sentido que desfallece. Aumenta, Señor, las fuerzas
de aquellos que tienen sus corazones apocados, que se creen poca cosa, que se miren en ti gigantes, porque mayor es el que está en ellos que el que está contra ellos, porque mayor es el Espíritu Santo que mora en ellos que aquel que está en el mundo. Dios, hazles ver cuán importantes son para ti. En el nombre de Jesús, bendice tu pueblo, Padre eterno, ahora, Señor, y que esa bendición permanezca para siempre. Presentemos a Dios esta canción y con un corazón agradecido y gozoso, cántale al Señor. Bendito eres, Dios.